Bienvenidos a la segunda parte de este análisis explosivo sobre el conflicto de Mehmet Özdemir y Can Yaman. Como saben, la farándula turca es una fuente inagotable de drama, y este caso, amigos, es una verdadera mina de oro para los chismosos como nosotros. Ya abordamos los hechos, las reacciones y las posibles consecuencias. Ahora, vamos a profundizar aún más en los detalles, en las sutilezas, en los matices que nos permitirán armar el rompecabezas completo de esta polémica. Prepárense porque la investigación continúa. Para empezar, volvamos al punto de partida, la entrevista de Demet. ¿Qué es lo que realmente dijo? ¿Cómo lo dijo? Y sobre todo, ¿qué podemos deducir de sus palabras? Analicemos en detalle sus declaraciones, para descubrir los mensajes ocultos que se esconden entre líneas. Demet, como les dije, no acusó directamente a Can. No lo nombró, no lo criticó abiertamente. Pero sus palabras fueron muy claras. Habló sobre la dificultad de hacer valer su opinión, sobre la sensación de ser eclipsada, sobre la falta de reconocimiento. Y sobre todo, habló sobre la importancia de un ambiente de trabajo que fomente el respeto y la colaboración. En sus declaraciones, Demet no se centró en los típicos chismes de farándula, en las rivalidades, en los egos inflados. En lugar de eso, se enfocó en algo mucho más profundo y significativo, la falta de respeto profesional. Ella, con mucha valentía, dejó en claro que lo que más le dolía era sentirse desvalorizada, no solo como actriz, sino como persona. ¿Pero qué significa exactamente sentirse desvalorizada? ¿Qué implica esta sensación en el contexto laboral? Pues la desvalorización puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser el hecho de que tus ideas no sean tomadas en cuenta, de que tus opiniones sean minimizadas, de que tu trabajo no sea reconocido por tus compañeros o superiores. Puede ser el hecho de que se te trate con falta de respeto, de que se te critique injustamente, o de que se te excluya de ciertas actividades o decisiones. En el caso de Demet, la desvalorización podría haber sido el resultado de una combinación de estos factores. Quizás sus ideas no siempre fueron tomadas en cuenta. Quizás sus opiniones fueron minimizadas en algunas ocasiones. Quizás su trabajo no fue reconocido por sus compañeros o superiores, o quizás sintió que no se le daba el crédito que merecía por el éxito de la serie. Y esta sensación de desvalorización, amigos, puede tener un impacto muy negativo en la autoestima de una persona. Cuando te sientes desvalorizado, empiezas a dudar de tus capacidades, de tu talento, de tu valía. Te sientes inseguro, menos confiado, y puedes llegar a desarrollar un complejo de inferioridad. Además, la desvalorización puede afectar la relación entre los compañeros de trabajo. Cuando una persona se siente desvalorizada, puede empezar a sentir resentimiento hacia sus compañeros o superiores. Puede empezar a pensar que no es tratada con el respeto que merece, y que se le está faltando el respeto. Y este resentimiento, amigos, puede generar conflictos, peleas, y un ambiente de trabajo tóxico. Ahora bien, ¿por qué Demet decidió hablar sobre esta experiencia? ¿Por qué decidió hacer pública su queja? Pues, hay varias razones posibles. La primera es que Demet quería denunciar una situación que, según ella, no es justa. Quería hacerle saber al mundo lo que había pasado, y llamar la atención sobre la importancia del respeto en el ámbito laboral. La segunda razón es que Demet quería defender su reputación. Quería dejar en claro que ella es una profesional que se esfuerza por hacer bien su trabajo, y que no es responsable de los problemas que pudieron haber existido en el set de Erkencikus. La tercera razón es que Demet quería enviar un mensaje a sus colegas, a sus fans y a la industria del entretenimiento en general. Quería demostrar que no está dispuesta a tolerar la falta de respeto, y que está dispuesta a luchar por sus derechos y por la igualdad. Y estas razones, amigos, son muy importantes. Porque nos demuestran que Demet no solo es una gran actriz, sino también una persona valiente y comprometida con sus principios. Que a pesar de la fama y el éxito, no se olvida de la importancia del respeto, de la dignidad y de la igualdad. Ahora, hablemos de Can Yaman. ¿Qué podemos deducir de su silencio? ¿Por qué no ha respondido a las declaraciones de Demet? Pues, como ya les dije, hay varias hipótesis posibles. La primera es que Can está esperando a que la tormenta pase. Quizás considera que responder a las declaraciones de Demet solo alimentaría el conflicto, y que lo mejor es dejar que el tiempo lo cure todo. La segunda hipótesis es que Can no tiene nada que decir. Quizás prefiere no comentar nada sobre el tema, para no dañar su imagen,
o para no avivar el fuego de la controversia. La tercera hipótesis es que Khan está en desacuerdo con las declaraciones de Demet, pero no quiere entrar en una confrontación pública. Quizás Pr. Prefiere resolver la situación en privado, lejos de los focos mediáticos. La cuarta hipótesis, y quizás la más polémica, es que Khan no responde porque sabe que Demet tiene razón. Quizás reconoce que la dinámica de trabajo no fue la mejor, que cometió errores, y que, de alguna manera, contribuyó a la sensación de invisibilización de Demet. Y la verdad, amigos, es que no podemos saber con certeza cuál es la razón por la que Khan ha optado por el silencio. Solo él sabe la verdad. Pero lo que sí podemos decir es que su silencio ha generado aún más controversia. Muchos interpretan su silencio como una confirmación velada de las palabras de Demet. Otros creen que simplemente está tratando de evitar un escándalo mayor. Y otros, por el contrario, critican su falta de respuesta, y lo señalan como culpable por no defenderse de las acusaciones implícitas de Demet. Y en medio de toda esta controversia, el público se pregunta quién tiene la razón. ¿Es Demet la víctima, o es Khan el villano? La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Lo que sí es cierto es que esta situación nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto en el ámbito laboral. Sobre la necesidad de valorar el trabajo de todos los miembros de un equipo, y sobre la importancia de crear un ambiente de trabajo sano y colaborativo. En el mundo del espectáculo, como en cualquier otro ámbito, las presiones, los egos y las luchas de poder son una constante. Y a veces, la falta de respeto es un problema muy grave. Por eso es fundamental que se tomen medidas para combatir la invisibilización, el acoso, el abuso y la discriminación en el trabajo. Y en el caso de Demet y Khan, esta situación nos deja varias lecciones importantes. Primero, que el éxito no siempre es sinónimo de felicidad. Que detrás de las cámaras pueden existir problemas, tensiones y conflictos que nadie imagina. Segundo, que la amistad y el compañerismo son fundamentales en cualquier ámbito laboral. Que es importante crear un ambiente de trabajo donde todos se sientan cómodos, valorados y respetados. Tercero, que la comunicación es clave para resolver cualquier problema. Que es importante expresar nuestras inquietudes, nuestras dudas y nuestros desacuerdos de forma clara y respetuosa. Y cuarto, que el silencio no siempre es la mejor respuesta. Que en algunos casos es necesario defenderse, aclarar las cosas y dar nuestra versión de los hechos. Ahora profundicemos un poco más en el contexto. ¿Qué otros factores podrían haber influido en esta situación? Pues, hay varios. En primer lugar, la juventud y la inexperiencia de ambos actores. Demet y Khan eran jóvenes cuando protagonizaron Erkencicus. Ambos estaban en el comienzo de sus carreras, y ambos estaban lidiando con la fama, el éxito y la presión mediática. En segundo lugar, la presión de la industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento es un mundo muy competitivo. Hay mucha presión por tener éxito, por mantener la imagen y por complacer al público. En tercer lugar, los rumores y las especulaciones. Los rumores y las especulaciones pueden afectar la relación entre los compañeros de trabajo. Pueden generar malentendidos, desconfianzas y conflictos. En cuarto lugar, la falta de profesionalismo de algunas personas. En el mundo del espectáculo, como en cualquier otro ámbito, hay personas que no son profesionales. Que no respetan a sus compañeros de trabajo, que no se preocupan por el bienestar del equipo, y que solo buscan su propio beneficio. Y estos factores, amigos, podrían haber influido en la situación entre Demet y Khan. Podrían haber contribuido a la sensación de desvalorización de Demet, a los rumores de peleas y desacuerdos, y a la falta de comunicación entre ambos. Ahora analicemos las posibles consecuencias de esta polémica en las carreras profesionales de Demet y Khan. En el caso de Demet, esta situación podría afectar su imagen, al menos en el corto plazo. Es posible que algunos fans se sientan decepcionados, que cambien su opinión sobre ella, o que dejen de apoyarla. También es posible que esta situación afecte sus oportunidades laborales, al menos en el corto plazo. Sin embargo, Demet es una actriz talentosa y con mucha proyección. Tiene un gran número de fans que la apoyan y la admiran. Y a pesar de esta situación, es muy probable que siga cosechando éxitos y regalando a sus fans momentos inolvidables. En el caso de Khan, esta situación también podría afectar su imagen, al menos en el corto plazo. Es posible que algunos fans se sientan decepcionados, que cambien su opinión sobre él, o que dejen de apoyarlo.
También es posible que esta situación afecte sus oportunidades laborales, al menos en el corto plazo. Sin embargo, Khan es un actor talentoso y con mucha proyección. Tiene un gran número de fans que lo apoyan y lo admiran. Y a pesar de esta situación, es muy probable que siga cosechando éxitos y regalando a sus fans momentos inolvidables. En definitiva, la polémica entre Demet y Khan nos deja una reflexión importante: la importancia del respeto y la valoración profesional en el ámbito laboral. Y también nos muestra que a veces, detrás de las cámaras, la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Y para cerrar este vídeo, quiero hacerles una pregunta: ¿qué lecciones podemos extraer de esta situación? ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Demet y Khan? La primera lección es que el respeto es fundamental en cualquier ámbito laboral. Que todos los miembros de un equipo merecen ser tratados con dignidad y consideración. La segunda lección es que la comunicación es clave para resolver cualquier problema. Que es importante expresar nuestras inquietudes, nuestras dudas y nuestros desacuerdos de forma clara y respetuosa. La tercera lección es que la amistad y el compañerismo son fundamentales en el trabajo. Que es importante crear un ambiente de trabajo donde todos se sientan cómodos, valorados y respetados. La cuarta lección es que la honestidad es importante. Que a veces es necesario defenderse, aclarar las cosas y dar nuestra versión de los hechos. Y la quinta lección es que el éxito no siempre es sinónimo de felicidad. Que detrás de las cámaras pueden existir problemas, tensiones y conflictos que nadie imagina. Y bueno, hasta aquí llega mi análisis de este escándalo que involucra a Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que Demet tiene razón? ¿Creen que Khan debería pronunciarse? ¿Qué opinan de todo este drama? Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.